Bien, yo creo que lo primero es si estamos nosotros preparados para poderles educar. Ahora mismo cualquiera nos podría coger y estar sacando una fotografía y coger y decir, esta persona es Jorge Gómez, con un dispositivo móvil, reconocimiento facial. Esto ahora mismo, que parece futurista, dentro de 4 días va a ser fácil con las gafas, las Google Glass. Estamos preparados para que nos puedan copiar en cualquier momento, nos puedan sacar la pizarra, nos puedan sacar un mal gesto, cualquier cosa de esa. ¿Estamos preparados? Sí, que aparezca en la página web. Primero, psicológicamente, y después, tecnológicamente. Debemos ir tecnológicamente por delante de nuestros alumnos. Si nosotros no hemos cogido y no hemos indagado, no hemos aprendido por proyectos, no podemos pedirles a nuestros alumnos que indaguen o que trabajen por proyectos. Pues con los dispositivos móviles también. Esto que no es una metodología, es una herramienta más que debemos utilizar en las aulas. Los alumnos no nos pongamos en contra de ellos, pongámonos al lado de los alumnos. Entonces, el móvil le van a llevar, el móvil le van a utilizar. Bien, pues ese móvil que van a llevar, hagámosle que sea su herramienta para el diestro, su herramienta de la mano izquierda, para el zurdo, su herramienta de la mano derecha. Por ejemplo, para un profesor de física, un profesor de química que está harto de que le copien sus prácticas de laboratorio y que cada año tiene que estar cambiando las preguntas y demás. El dispositivo móvil lo puedes utilizar para hacer videoinformes de prácticas. El alumno se tiene que crear su propio contenido, sí, y puede utilizar los vídeos de años anteriores. Puede utilizar los vídeos de años anteriores para saber cómo hacer su vídeo. Así, por ejemplo, es una herramienta y una forma de poder convencer a un profesor de química.